Ebon Moss-Bachrach. The 76th Emmy Awards saw multiple shows and series taking home multiple awards. Jeremy Allen White, The Bear. The Bear came into the evening with 23 nominations, a record for a comedy series in a single year, finishing the night with 11 wins, including first-time nominee and supporting actress winner Liza Colón-Zayas. And to all the Latinas who are looking at me, keep believing and vote. Vote for your rights. Jodie Foster! Another first-time Emmy winner was Jodie Foster, taking home lead actress in a limited or anthology series for True Detective Night Country. That's just the message, which is love and work equals art. Baby Reindeer! More first-time wins came for Baby Reindeer. The Netflix series picked up 11 nominations and 6 wins in its debut season, including Outstanding Limited or Anthology Series. If Baby Reindeer has proved anything, it's that there's no set formula to this, that you don't need big stars, proven IP, long-running series, catch-all storytelling to have a hit. That really, the only constant across any success in television is good storytelling. Another first-season success story was Shogun. The FX historical drama took home 18 Emmys from its 25 nominations, including Outstanding Drama Series and Lead Actor for Hiroyuki Sanada. It was an East meets West dream project with respect. And Shogun taught me that when people work together, we can make miracle. We can create a better future together. Jean Smart picked up her 6th Emmy Award, bringing her humor on stage after winning lead actress in a comedy series for Hacks. It's very humbling, it really is, and I appreciate this because I just don't get enough attention. I'm serious. The Max comedy drama picked up 3 wins from its 16 nominations, including Outstanding Comedy Series, but had little time to celebrate. We have to go because we start shooting the next season in 5 days. So thank you and good night. Un cambio de paradigma en la política migratoria, así lo han calificado las autoridades suecas. La idea de que a partir de 2026 se ofrecerán el equivalente a $35.000 americanos a migrantes que deseen volver a sus países de origen a cambio de entregar sí las visas, los permisos de trabajo y que les permiten también vivir acá en Suecia. Una idea que ha anunciado el gobierno y que se implementaría a partir de 2026 y que incrementa significativamente el monto de esta subvención que ofrece Suecia a las personas que deseen volver a sus países de origen. Hoy en día es el equivalente a unos $1.000, serían 35.000 en este caso, debido al cambio que realiza un gobierno conformado también en un porcentaje importante por el Partido Demócratas de Suecia, calificado como extrema derecha. Por lo tanto, dicen, es una serie de cambios que se hacen en políticas migratorias con el objetivo de que personas que no han podido tal vez integrarse a la sociedad sueca puedan volver usando también este tipo de subvenciones. Desde Estocolmo, Suecia, Aristides Progoulakis para Tele Aruba. El Departamento de Policía de Palm Beach dijo que el sujeto identificado como sospechoso de un posible atentado contra el expresidente Donald J. Trump ocurrido ayer en horas de la tarde permanece en custodia. Su captura sucedió luego de que se registraran disparos este domingo en el campo de golf cerca de la propiedad del exmandatario en West Palm Beach, Florida. Precisamente el Departamento de Policía Federal, el FBI, ha calificado este hecho como un aparente intento de asesinato, aproximadamente 2 meses luego de que ocurriera un intento de magnicidio en un acto de campaña en Pensilvania. El autor del incidente fue detectado por agentes del servicio secreto entre los arbustos cerca del exmandatario entre una ronda de un juego de golf en las inmediaciones de su residencia de Mar-a-Lago. De acuerdo con las autoridades, el individuo fue avistado en el lugar con un rifle
con mira telescópica. Inmediatamente se inició una persecución luego de abrir fuego contra el objetivo, contra el sospechoso, quien logró escapar de manera momentánea del lugar a bordo de un vehículo color negro. Un testigo cercano tomó una fotografía del vehículo y se la proporcionó a las autoridades, según informó el Departamento de Policía de Palm Beach, lo que facilitó el arresto. De acuerdo a los oficiales, el hombre en custodia fue identificado precisamente como Ryan Wesley Roth, de 58 años de edad. Según la estación NBC News, los agentes del orden recuperaron un rifle AK-47 de la escena, 2 mochilas y una cámara tipo GoPro. Un portavoz de la campaña de Trump también dijo en un comunicado que el candidato presidencial republicano estaba a salvo después de este incidente. De hecho, se reportó que Trump abandonó el campo de golf en su caravana un par de horas después del incidente y se dirigió precisamente hacia el resort de su propiedad de Mar-a-Lago. Al respecto, la candidata demócrata Kamala Harris dijo en un comunicado que estaba profundamente perturbada por el posible intento de asesinato del expresidente Donald J. Trump. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo también que estaba aliviado de que el expresidente esté ileso y ha ordenado que el servicio secreto tenga todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad continua del expresidente. Es el reporte, soy José Pernalete de La Voz de América en West Palm Beach, Florida, para Telearuba. Ya son 6 las escuelas en Springfield, Ohio, que habrían recibido amenazas violentas, situación seguida a las infundadas acusaciones republicanas contra migrantes haitianos. Según informaciones de prensa local, 2 colegios habrían sido evacuados, pero se desconoce si tendrían relación con presencia de explosivos, hechos que se suman a la cancelación de otros eventos públicos. La seguridad de nuestros residentes y visitantes tiene que primar. Entre tanto, el nominado a la vicepresidencia por el Partido Republicano, J.D. Vance, en una entrevista con la cadena ABC este domingo, defendió los rumores sin fundamento de que los migrantes haitianos de Ohio comen perros y gatos. Hechos que, aunque negados por el gobernador, han causado cierre de múltiples instituciones por asuntos de seguridad. La comunidad de Springfield, Ohio, se ha mostrado indignada. No puedo siquiera empezar a describirles lo asustados y ansiosos que están ahora mismo los haitianos. Y todo esto podría detenerse si la gente simplemente admitiera que ha sido mal informada, que esto no ha sucedido. El padre de un menor que falleció en 2022 tras un accidente automovilístico también hizo un llamado en días pasados a Trump y Vance para que dejen de promover la narrativa de que su hijo fue asesinado por un migrante haitiano. Mi hijo Aiden Clark no fue asesinado. Murió accidentalmente a manos de un inmigrante haitiano. Dirigentes políticos como Bernie Moreno, Chip Roy, J.D. Vance y Donald Trump hablaron en nombre de mi hijo y utilizaron su muerte para beneficio político. Deben dejar de hacerlo ahora mismo. Este martes, los nominados republicanos retomarán su agenda de campaña desde 2 ciudades de Michigan, mientras que Kamala Harris será entrevistada por la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Pensilvania y su compañero de fórmula visitará Atlanta, Georgia y Asheville. Laura Sepúlveda, Voz de América.